Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Joel Villegas. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien. Bueno, que te hice la oportunidad. Digo, siempre digo esto, me intrigan todos los videos, todos los testimonios, pero creo que te hice la oportunidad. Digo, a veces la vida de adulto es muy complicada, conseguir con tiempo. Ya es que otro día que cuando puedes y que hay que hacerlo ya y de la tarde y que el día siguiente. Y los imprevistos, no los, faltan. los imprevistos, esa vida de adultos que está llena de ocupaciones. Entonces, gracias Tanto que quería uno ser adulto, ¿eh? Sí, sí, ya sé. Luego yo me imagino que decía, el ser adulto es el sueño más tonto que tuve de chiquito. Sí, fue el peor de mis. No quería crecer y ahora no, un chorro de Al principio responsabilidades. me parecía una buena idea, pero Sí, se veía bonita. pronto me Esto desengañé. fue la realidad, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral? Soy ingeniero civil ¿Sí? y ahorita estoy dedicado a la construcción. Ok, muy bien. Trabajo en una constructora en donde soy residente de obras. Ok, muy bien. ¿Además trabajas ahí? Sí, por lo pronto sí. Traigo ahí algunas ideas para proyectos independientes, pero están lejanas, muy lejanas todavía. Sí, ok. Y ahorita están apenas en... En el huevo. Ujú. Muy bien. O antes. O antes, en la panza de la gallina. Así es. Muy bien. ¿Y en los registros estás en un grupo? Sí, estoy en un grupo de evangelización de San Francisco de Asís. Es un grupo que ese es su propósito exprofeso, la evangelización. Ok. Es un grupo en donde nosotros nos preparamos para llevar a cabo un retiro carismático. Y hay veces que, o sea, a mí me gusta decirlo así, Ah, porque muchas veces la gente piensa que un grupo es un grupo y que todos los grupos son un grupo, son son iguales. iguales, ajá. Pero desde luego que hay diferentes. En el apostolado del grupo donde yo ahorita estoy es evangelizar. Ok. Hay otros grupos que son donde es puro crecimiento, hay otros grupos que son un apostolado de parejas, que son apostolados, hay muchos servicios. Sí. Y ahorita yo estoy nada más en ese grupo que se dedica a la evangelización. Muy bien. Bueno, es un grupo de jóvenes de 25 a 40 años. Entiendo que ese es el rango de edad. Muy joven. Yo ya estoy muy jóvenes, yo ya estoy por cumplir la edad de salida y pues muy recomendable. Obviamente lo recomiendo mucho, no porque yo esté ahí, sino porque yo empecé en un grupo que es muy parecido, pero para más jóvenes, cuando estaba más chavo todavía. Ajá. Pero la mecánica es muy similar. Yo me evangelicé en ese grupo, serví en ese grupo, ya de grande me uní a San Francisco y pues es muy padre porque te da la oportunidad no solamente de tener tu primer encuentro, así le llaman también a este tipo de grupos, va a ser el primer encuentro profundo. Sí. Y ya que perteneces tú a la comunidad, pues te permite vivir eso en comunidad. Sí, o sea, tener un crecimiento más allá de lo que es la evangelización, te permite empezar a hacer servicios. Hay gente que ahí empezó y de ahí se fue a otros lugares. ¿Por qué? Porque así era su camino. Hay gente, por ejemplo, del grupo donde yo empecé en Semilla del Señor, también en Santo Niño. Algunos chavos de ahí se fueron directamente al seminario. ¿Por qué? Porque ahí llegaron al grupo y viviendo el pertenecer a un apostolado a un grupo de jóvenes, les llegó el llamado y se fueron de seminario. Unos sí terminaron, otros no, ya es de que el camino de cada quien, ¿verdad? Sí, claro. Órale, ¿qué haces juntos ahí? Los sábados, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. Si quieres ponerlo aquí, por favor. Sí, está bien. Ahorita lo acomodamos. Muchas gracias. Gracias. Voy a tener la comida. Pues muy bien. Ese grupo está, por si les interesa, grupo de jóvenes adultos de 26, 27 años a los 40. Bueno, no son limitantes las edades, pero son un rango más o menos. Por si les interesa, los sábados de 6 a 8, ahí en la iglesia de Santo Niño de Atocha, para que se den esa oportunidad. Realmente no se van a arrepentir, como dice Joel, no porque estemos ahí significa que hasta parte invitan al grupo. Realmente se siente muy padre la presencia de Dios, entonces pues ojalá se den la oportunidad. Lo ponemos en la sección del video para que pues, se les pierde el audio, ahí lo pueden checar. Y mucha atención con esto, El grupo tiene un apostolado, una cosa que sea. Todo lo demás es como que
pues no me atrevo a decir una recompensa, pero es algo, ya me digo, porque mucha gente va a decir, no, es que en esos grupos, que todos vamos ahí a hacer un servicio, un trabajo, una labor, llámalo como quieras. Ujú. Pero obviamente es gente. Sí, claro. De repente hay ahí, pues, Diferencias. sí, pero mientras tú vas pensando enfocado pues, en el motivo del apostolado, entonces es en donde le agarras cariño a las comunidades, como en mi caso, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Cuando logras ver más allá de las personas. Es muy para qué es eso, porque ves que la gente va como que buscando a Dios, pues luego se descarrila pensando que buscar pareja ahí o amistades, y luego alguien le hace una mala cara y se van, ¿no? Se van, Sí. pero luego se dice una frase tan que dice que si te vas a la iglesia por un hombre es porque no ibas buscando a Dios. Oye, hay en el testimonio de Fernando Casanova, Ujú. él es pues, un testimonio muy famoso porque fue un converso al catolicismo, al protestantismo, al catolicismo. Y bueno, no es cierto, no fue en su testimonio. En una plática que está dando dice que él ha escuchado gente que dice que se va de la iglesia porque hay muchos hipócritas. Ajá. Y lo dice pues como si no hubiera lugar para otro, ¿verdad? Sí, sí. Pues qué padre que ingeniero civil y aparte grupo de jóvenes. Qué padre que también estás un grupo de la iglesia, que a veces la edad adulta ya como que pensamos que ya fue mi tiempo en la iglesia, ya los tiempos ya pasaron, fue catecismo, grupo de jóvenes adolescentes, ya. Y que padre que, pues sí, digo, siempre hay lugar para uno, el chiste es buscarlo, el chiste es encontrarlo y a través de quizá de testimonios de que compartimos, pues la gente se puede dar cuenta de que, oye, grupos para mi edad, ¿verdad? Y pues bueno, empezamos, ¿quieres comer comiendo? ¿Empezamos con testimonio? Pues vamos platicando por un Sí, testimonio ok. y luego ahí. Digo, Ahora sí. adelante tú si gustas, ¿eh? Ok, vamos a comiendo poco a poquito. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de, a ver si lo más jugoso del testimonio? A ver, ¿cómo ha sido la vida de Joel, la infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos? Mira, pues yo nací en una familia ya católica, ¿sí? Pero no es, ya se utiliza el término, dicen pues el término católico practicante, Ajá. y que se supone que el católico practicante es el que está pendiente de sus sacramentos, que se confiesa comúnmente, que tiene una vida activa. Activa. Yo Ajá. más bien digo activo, Ajá. porque me parece un término más adecuado. Y realmente la familia de donde yo vengo, pues sí, los sacramentos eran así súper importantes. Mis abuelos, por un lado, venían de un ranchito cerca de Valleza, los maternos. Y ellos, pues, son gente creyente, pero no eran gente Activa. muy devota en el sentido de ciertas cosas. O sea, era como una fe más natural. Ok. ¿Sí? Y del lado paterno, pues sí, era una fe un poquito más tradicional. Eran muy devotos de mi abuelo, en paz descanse, y sus antecesores eran muy devotos de San Antonio de Padua. ¿Por qué? No sé. Pero ya ves que así antes era, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, obviamente, esto es para mí es muy importante mencionarlo, porque yo sé que mi familia era una gente llena de amor, pero hay cosas que hacen que ese amor tenga matices. Sí, claro. Por ejemplo, mis abuelos tenían una relación entre ellos un poquito dura, Ajá. ¿sí? Se peleaban mucho, pero también no podían estar separados, ¿sí? Pero fueron pasando esa idea de Dios, cada uno por su lado, se juntan cuando yo nazco con mis papás, cuando se casan ellos, obviamente todos con sus sacramentos. A lo mejor mi mamá, no recuerdo que me haya platicado bien, pero todos con sus sacramentos. Nazco yo e inmediatamente me bautizan. Yo siempre estuve buscando algo de mi bautismo, sobre todo cuando empecé yo a tener ya crecimiento más profundo. Pues ahí estaba mi acta de bautismo y todo, y me encontré una foto. Me acuerdo mucho, me llamó mucho la atención que el que me bautizó a mí fue un diácono, un Ok. sacerdote. Ok. ¿Tiene relevancia? Sí y no. Sí, tiene la relevancia de decir, digo, es una persona que te puede dar el sacramento, Ajá. pero a lo mejor uno se imagina que las ceremonias de uno deben de ser. Ahorita cuando vaya avanzando en mi plática vas a saber que pues, son más glamorosas y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, no. Entonces empiezo a crecer y sí, al catecismo. No me tocó ir a la escuelita de la fe, en donde yo vivía no había eso, No el había. catecismo.
terminabas el catecismo, ibas al diseño de tu primera comunión, hice mi primera comunión y luego me confirmé, o sea, mis sacramentos. Pero en ese inter, yo recuerdo que, por ejemplo, iba a misa, pero iba a misa a acompañar a mi abuelo paterno, porque él sí iba a misa, ¿sí? No era ningún santo ni la persona que, pero él iba, al final de su vida él iba a misa. Ok. Cuando estaba enfermo incluso le llevaban la comunión a su casa. ¿Sí? Ok. Entonces, esas imágenes, lo que te quiero decir esto, esas imágenes de ver cuadros religiosos, de ir en un lado a hablar de Dios como algo muy natural, pero sin tanta, sin mucha, ¿cómo le puedo decir? Sin mucha imagen ni mucha religiosidad por la de uno de mis abuelos. Ajá. Una devoción muy fuerte a la Virgen de Guadalupe por una parte de mi abuela. Del otro lado ver un poquito más de religiosidad y un poquito más de devoción. Entonces son imágenes que se me quedan a mí muy grabadas. Sí. ¿Sí? Pero nunca, y aquí empiezo a entender lo que me fui encontrando después, cuando yo empecé a buscar más esa fe, buscar más a Dios, empecé a ver que mucha gente te hablaba de esas cosas por separado. Entonces aquí hago paréntesis para decirte que aquí es en donde yo empiezo a sentir que Dios, bueno, haciendo retrospectiva en ese momento no, pero Ajá. haciendo retrospectiva, yo creo que Dios desde ese momento me empezó a dar algo a mí que no he visto yo en todas las demás personas. No, obviamente no soy el único del mundo, sí, tengo un amigo que está en la misma situación. La madurez que teníamos en ese momento, las cosas que fuimos viendo, nos fueron haciendo ver que hay una percepción de Dios y que la percepción de Dios no es absoluta, ¿sí? Aún dentro de católicos, aún dentro de cristianos. Y eso me ayudó porque cuando, te digo, voy con mi abuelo a la misa, mi abuelo era un poquito duro así de, ponga atención, hijo, eso, pero nunca se detuvo a explicarme. Yo tengo bien presente un día que una señora, una viejita que estaba sentada enseguida de mí, Sí. fue la que me sacó de una duda muy grande que yo tenía. Te digo, estoy hablando que de un niño de 10, no me recuerdo exactamente, 10 a 13 años por ahí. Y esta señora llega y cuando yo estaba así, pues nomás viendo para adelante, la señora me dice, hijo, diga, Dios mío y Señor mío. Ah, ok, eso es lo que todos murmuran cuando el sacerdote está haciendo la... Sí. Sí. Sí, yo escuchamos que es lo que yo escuchaba y no lo hacíamos. En serio, lo que digan los demás, sí, literalmente, Por los dos. porque no sabía. Entonces empecé a tratar de un poquito de ver eso, o sea, hay una respuesta y es una respuesta que todos tenemos que dar y fue como una revelación en ese momento. Y así transcurrió mi vida. Momentos duros hubo, desde luego, hubo una relación con mi padre. Mi papá era una persona que me quería mucho y yo lo quería mucho a él. Pero éramos de caracteres muy diversos, muy distintos y sobre todo que, pues obviamente él tenía su pasado. Su niñez lo hizo ser de una manera y él trató de hacer lo mejor que pudo conmigo. Yo se lo agradezco. Estoy infinitamente agradecido con Dios por el papá que me dio. Sí, claro. De tal grado que no creo que pudo haberme dado un papá mejor. Pero pues, es una persona que tenía su carácter muy volátil. Yo también soy muy volátil. Yo para él era más bien sumiso, para con él, era más bien sumiso, ¿sí? Cuando él me levantaba la voz, yo me quedaba callado. Se me marcó durante mucha parte de mi vida. Pero yo le agradezco mucho a Dios por esa persona que me puso como padre. Y así transcurrió momentos duros, te digo, hasta que llega el primer milestone, el primer meta. Realmente no hubo muchos, hubo obviamente muertes familiares, por ejemplo falleció mi abuelo paterno, pero yo estaba muy niño para entenderlo. Sí, o sea, sí entendía que él estaba sufriendo, pero no entendí cuánto estaba sufriendo hasta muchos años después. Él murió de cáncer, se le pasó el cáncer a los huesos, entonces ya el dolor era algo incontrolable, ¿sí? Eso lo supe yo muchos años después, porque para mí era, véngase, vamos a ver a su abuelito, pero no entrábamos hasta la cama donde estaba él en su cuarto. Entrábamos nada más hasta cierta parte era una casa vieja, entonces es como una herradura, ¿no? Están los cuartos hasta el fondo, pero tienes que pasar por la cocina. De esas casas que tenían zaguán, ya mucha gente ni siquiera sabe que es un zaguán.
Entonces, hasta ahí, saludos, ¿cómo está Papá Toño? Le decíamos, ¿cómo está? No, a veces ni contestaba, pero ya cuando más grande me di cuenta de su agonía. ¿Eres hijo único? No, somos No, 3. ok. Tengo 3 hermanos. Pero, pues, te digo, fue una infancia muy convencional de esa época. Ujú. Y sí hubo algo diferente que yo percibía. Ya años después me di cuenta por qué. Pero yo nací y cuando yo nací en esa parte, en esa colonia, pues no había mucha gente de mi edad. Sí había, pero estaban muy lejos. Ok. Sí, yo ahorita trabajo con un chavo que nació en ese mismo barrio, pero a muchas cuadras, o sea, no. De niños no nos habíamos encontrado. Pues Nos sí. encontramos en la universidad después. Ok. Entonces ocurre que no tenía mucho con quién jugar. Nace mi primer hermano 3 años después y luego cuando mi hermano ya tenía de salir a jugar a la calle, pues entonces ya había más niños de su Ujú. edad. Ya medio me acoplaba con ellos y medio me acoplaba con mis amiguitos de la escuela y yo era muy tímido, era muy retraído, muy inseguro. Entonces yo tuve muy buenos amigos en la infancia, pero pues no era muy de meterme con todo el grupo. Ok. Obviamente esto me salvó de agarrar algunos vicios que otros de mis amigos sí agarraron. Gracias a Dios, fui tímido.